Un segundo, por favor. ¿Ya hicieron el pretest? Sí, doctor. Se envió el pretest hace aproximadamente 10 minutos. En 3 minutos, 4 minutos está cerrando y el post-test se va a enviar ya luego para ver la medición del impacto de la ponencia. Listo. ¿Me avisas, por favor, si es que se puede ver claramente? Sí, doctor. Se ve y se escucha muy bien. Excelente, muy bien. Vamos a iniciar siendo las 8:55. Hemos dado 10 minutos para el pretest. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Gustavo Grandes. Soy médico residente de tercer año de la especialidad de infectología, entrenándome en el Hospital 2 de Mayo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Agradezco muchísimo a todo el equipo de IFINSA San Marcos que me ha invitado para esta ponencia. Esta ponencia se está dando por motivo del 24 de marzo, que es el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, lucha para poner fin a la TB. Hay que entender de que, viéndolo de manera macro, la tuberculosis representa el objetivo, o la lucha de tuberculosis representa el objetivo número 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que es el objetivo de salud y bienestar. Vamos a ver que dentro del objetivo 3, el 3.3 tiene que ver con la lucha contra enfermedades comunicables. Y acá vamos a ver algo importante, ¿no? Una triada que nos está causando grandes problemas a nivel mundial y tiene que ver con la lucha contra el VIH, contra la malaria y contra la TB. Y este es el objetivo donde se sitúa la lucha contra la tuberculosis. El artículo voy a basarlo en gran manera, la exposición lo voy a basar en gran manera en un artículo de Lancet publicado hace poco más de 2 semanas, 16 días, la revista Q1 de alto impacto, sobre una revisión de tuberculosis. También vamos a abordar otro tipo de bibliografía. Vamos a ver el contenido, todo esto es lo que se va a conversar el día de hoy. Entonces, la tuberculosis representa una causa importante de mortalidad a nivel global, estando dentro del top 10 de causas principales, ¿no?, de defunción. La transmisión es por vía aérea, así que como toda enfermedad infecciosa que se transmite por la vía aérea, nosotros estamos expuestos, podemos estar expuestos y ser infectados. Hay un tema importante aquí. Podemos ser infectados, pero el factor de progresión a enfermedad va a depender de muchas cosas. Entre ellos, si es que son pacientes desnutridos, inmunosuprimidos, fumadores pesados, con antecedente de alcoholismo y diabetes. Los síntomas claves van a ser, como ya sabemos, tos, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Esto va a tener una sensibilidad importante en ciertos pacientes con inmunosupresión. El diagnóstico oportuno, básicamente las guías han cambiado y la Organización Mundial de la Salud está dando prioridad a las pruebas moleculares, ¿no? Vamos a ver el por qué. El tratamiento con esquema de 6 meses o menos para cepas sensibles está establecido, pero si es que hay resistencia, se va a prolongar más el tiempo. Sin embargo, el objetivo de la lucha contra la tuberculosis es mejorar la adherencia, y vamos a mejorar la adherencia a medida de que disminuyamos los tiempos, pero también con la seguridad de que los efectos adversos no van a ser una carga, ¿no? El éxito va a depender de la atención integral y centrada de la persona. Este tema lo vamos a ver finalmente. Esto va a ayudar a disminuir los factores de riesgo de progresión, no solamente dando un tratamiento antituberculósico, sino viendo de manera integral al paciente. Quiero que ustedes puedan ver aquí, por favor, los conceptos claves en infectología. Nosotros desde residentes del primer año tenemos que conocer estos conceptos, ¿no? De contaminación, que es la presencia de un agente infeccioso en la superficie del cuerpo, puede ser generalmente objetos inanimados, en el agua, en alimentos, etc. Pero la colonización ya tiene que ver, ¿no?, con la multiplicación, ¿no? Vive y se multiplica en el huésped, pero no causa daño. ¿Qué quiere decir? Que no hay una respuesta inmunológica del huésped y el patógeno sigue multiplicándose y creciendo a medida de comensalismo. Vamos a ver otra cosa, de que infección ya va a ser, claro, que vive y se multiplica, pero ya interactuando con los
factores de virulencia y de inmunidad del huésped. O sea, ya hay una respuesta inmunitaria del huésped que no llega a generar una inflamación importante, porque la generación de inflamación con los factores de virulencia van a generar ya una expresión clínica. Entonces, hay un puente entre infección y enfermedad infecciosa. ¿Ah? Es importante eso. El puente es una enfermedad latente. El paciente puede ser portador de la enfermedad, ¿no? Sin contagiarla por el momento, porque se ha limitado la infección por el sistema inmunitario. Y ya la enfermedad infecciosa va a depender de la expresión clínica, ya con signos y síntomas, ¿no? Veamos aquí. La enfermedad tuberculosis por el complejo Mycobacterium tuberculosis. Puse este cuadro importante para que ustedes puedan ver bien que la Mycobacteria tuberculosis, o el complejo, mejor dicho, no solamente es Mycobacterium tuberculosis, sino Bovis, Origis, Africanum, Caprae, también tienen que ver con este complejo, ¿no? Puede ser contagiosa, presentar síntomas, ¿no? Y se tiene que tratar para disminuir la mortalidad, la transmisión y mejorar los síntomas. En el caso de la infección, ya haciendo hincapié a los conceptos que hemos hablado anteriormente, vamos a ver de que la presencia de Mycobacterium tuberculosis viable va a generar una respuesta inmune del huésped. Sin embargo, no van a haber síntomas, signos físicos, ni hallazgos microbiológicos o patológicos, ¿no? Con enfermedad, ¿no? Por lo tanto, no es contagiosa, ¿no? Pero implica un riesgo de progresión a enfermedad. Ahora, respecto a tuberculosis farmacosensibles, ¿no? Y fármacoresistentes, la farmacosensible es la que las cepas van a ser susceptibles a agentes antituberculosis de primera línea. Por ejemplo, isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. En el caso de farmacoresistentes, vamos a tener unos conceptos que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva para que sea un poco más gráfico. La extrapulmonar va a afectar principalmente fuera de los pulmones, ¿no? ¿Y qué puede afectar? Pleura, hueso, ganglios linfáticos, piel, corazón, tracto gastrointestinal, sistema nervioso central, una infinidad de lugares, ¿no? Y estas formas son raramente contagiosas, es verdad, pero pueden ser muy mortales, especialmente en niños. Ahora, definiciones clave, esto es importante, ¿no? Miren, tenemos la monoresistencia o poliresistencia, ¿no? Esto sería resistencia a una o dos drogas, ¿no? O más, que no cumplen los criterios de MDR o XDR. ¿Qué cumple los criterios de MDR? MDR es la infección concurrente de rifampicina e isoniazida. Pero aquí viene una pequeña trampa que es importante que sepan, de que la resistencia a rifampicina operativamente, según la OMS, se maneja como MDR. Entonces, el solo hecho de tener una prueba que me identifique resistencia a rifampicina va a operativamente ser tratada como una MDR, ¿no? Pre-XDR es MDR, o sea, resistente a isoniazida y rifampicina, y que es resistente a una fluoroquinolona, ¿no? En este caso puede ser levofloxacino o moxifloxacino. Y XDR es una cepa que es resistente a isoniazida, rifampicina, una fluoroquinolona, puede ser levo o moxifloxacino, y puede presentar resistencia a bedaquilina o linezolid, ¿no? Entonces, hay que entender de que hay secuelas, ¿no? Y muy pocas veces son tratadas. La prevención se va a basar en esquemas de rifamicinas, ¿no? Las vacunas actuales tienen limitada eficacia, poco más del 50% en el caso de ensayos clínicos que se están dando a nivel mundial, ¿no? En fase 2 ya van a pasar a fase 3 un ensayo clínico importante, ¿no? Entonces, en estos próximos años vamos a tener importantes noticias respecto a ello. La investigación apunta a esquemas más cortos y seguros, por eso lo que decía al inicio, ¿no? Así como métodos diagnósticos más precisos y completos. Ahora, es importante la atención compasiva a los pacientes con TBC.
¿Qué significa esto? La atención compasiva no significa atender a un paciente terminal, no. La atención compasiva significa entender lo que tiene el paciente y yo como personal de salud, comprender lo que le está afectando, tratarlo con respeto, tratarlo con responsabilidad, con interés, con preocupación. Y esto ha demostrado en investigaciones mejorar la responsabilidad y control del mismo paciente sobre su salud respecto a los resultados finales de tratamiento por tuberculosis. Y esto lucha también contra el estigma. Entonces, yo inhalo, ¿no? Inhalo la micobacteria. Esto va a depender en cierta medida de la concentración del bacilo en el aire y la duración de la exposición. El micobacterio en tuberculosis puede estar en una sala poco ventilada hasta 9 horas suspendido. En pacientes con TBC, ¿no? Con alta concentración de micobacterias, ¿cuáles van a ser? ¿Qué pacientes van a tener una alta concentración? Pacientes que tienen lesiones pulmonares extensas, cavitarias, becas positivos, TB laringia. Ya tener un beca positivo habla de que esta enfermedad ya ha avanzado por lo menos en el parénquima pulmonar, ¿no? Por eso que recién va a ser detectado, cuando hayan lesiones importantes a nivel pulmonar, va a ser detectada la baciloscopía. Y por eso es importante las técnicas moleculares, porque se adelantan a ello. Factores ambientales, por ejemplo, ambientes mal ventilados y mal iluminados. Ya vemos hace más de 200 años qué es lo que se hacían en hospitales, por ejemplo, como el 2 de Mayo, hospitales que tú ves unas salas enormes, que son bien ventiladas, con harta iluminación. Entonces, lo que se intentaba en esta época era mejorar estos factores de riesgo ambientales. Actualmente ya tenemos sistemas de presión, extracción de aire, ¿no? Que nos permite mejorar el control de infecciones. Y ahora, el mayor riesgo de estos pacientes son personas que viven en un mismo hogar o contactos cercanos, ¿no? La transmisión comunitaria, ojo, que no solamente tiene que ver con un paciente enfermo que tose, no. Hay pacientes oligosintomáticos que pueden, con solamente la respiración, eh, ex, botar partículas al aire y que queden suspendidas y generen contagio. Eh, Vamos a ver que del 50 al 70%, esto es un dato, ¿no? De pacientes expuestos que tienen PPD negativo, ¿no? O sea, se expusieron a contactos, tienen PPD negativo, las personas y los estudios, mejor dicho, se preguntan el por qué. Hay un control genético que podría darnos respuesta a esto, ¿no? Igual, la vacuna contra el BCG no, o el bacilo de Calmette-Guerin, no se ha, durante mucho tiempo no se ha dado en algunas partes o inclusive en la misma academia médica, la verdadera importancia. Y hay estudios que demuestran de que pacientes vacunados con BCG y contacto con pacientes TB tienen menores posibilidades de tener un IGRA positivo, ¿no? Eh, Esto va a depender mucho de los factores inmunológicos del paciente y del tiempo desde que ha sido vacunado, obviamente, ¿no? Eh, el mayor riesgo a desarrollar la enfermedad tuberculosa, enfermedad, no digo infección, enfermedad, es 1 año, ¿no? Mayor en pacientes contactos del hogar o también inmigrantes que pueden estar en países de altos ingresos y muy baja incidencia de tuberculosis, pero inmigrantes que vienen de países con una alta incidencia, una alta prevalencia de tuberculosis, ¿no? Lo pongo en rojo porque es importantísimo saber de que el mayor riesgo del mayor riesgo a generar una enfermedad tuberculosa se ha demostrado en pacientes menores de 5 años, ¿no? Eh, y adolescentes. Ahora, un PPD o IGRA positivo, ¿no? Va a incrementar el riesgo en ciertas poblaciones a generar de manera más apresurada tuberculosis. Estos son pacientes con VIH, silicosis, enfermedad renal crónica en diálisis, con tratamiento de inmunosupresores, ¿no? Aunque no es tan alto, tiene un efecto en la salud pública, en la salud global, ¿no?
la desnutrición, el tabaquismo, el alcoholismo y la diabetes. Y aquí vamos a ver justamente esto, miren. Vemos de que esto de aquí es el riesgo, ¿ya?, que tienen los pacientes en los 2 a 3 primeros años luego de tener un test para tuberculosis latente positiva. Entonces, digamos, en este caso, el grupo más importante es el de niños y adolescentes que han tenido contacto con pacientes con tuberculosis, llegando a un 3 a un 14.6%. De ahí le sigue, obviamente, los pacientes con VIH, pacientes con silicosis y adultos que han tenido contacto, ¿no? Entonces, esto es de muy, muy alto riesgo, muy alto riesgo. De alto riesgo tenemos los pacientes con enfermedad renal crónica, trasplantados, que reciben inmunosupresores biológicos o corticoides. Hay que entender que la dosis inmunosupresora de las corticoides respecto a la prednisona son 20 miligramos diarios por al menos 2 semanas o más. O sea, puede ser 20 miligramos o más por 2 semanas o más, ¿no? Más o menos 2 miligramos kilogramo de peso al día. Ahora, tenemos cáncer, ¿no?, incluido la leucemia, que vemos este riesgo alto, pero que no llega a representar el riesgo que representan los pacientes con adolescentes o menores de 5 años, ¿no? Ya tenemos moderado pacientes con rayos X presentando un granuloma, diabéticos, pacientes desnutridos, alcohólicos o fumadores pesados, ¿no? Bajo riesgo, la población en general que no hayan tenido factores de riesgo o personas que han tenido un PPD busteado, ¿no?, positivo, pero sin factores de riesgo. Ahora, veamos la fisiopatología. Tenemos acá de que la transmisión, ¿no?, se da por estas partículas, estas gotitas respiratorias, ¿no?, gotas de fluye. Vamos a ver que cada gota tiene 1 a 10 micobacterias. Y cuando uno tose 3.000 gotas. Y cuando uno estornuda 40.000 gotas. Entonces, ya pónganse a pensar cuánto se puede transmitir en una sala hospitalaria, ¿no? Los macrófagos fagocitan la bacteria, la micobacteria, se forma el fagolisosoma, ¿no?, dentro del macrófago, y lo que hace es, por el complejo mayor histocompatibilidad, es presentado, ¿no?, a las células TCD4, ¿no?, de helper. Estas, al conectarse, van a generar interleuquinas, ¿no? En el caso del macrófago, la interleuquina 12, en el caso de los CD4, interleucina, factor de necrosis tumoral o interferón gamma, ¿no? Vamos a ver de que es entonces una respuesta celular. Esta respuesta celular TH1 va a ser la que va a generar el granuloma. Pero cuando no hay un control importante de la línea celular de defensa, va a empezar a predominar la línea humoral, ¿no? Y la línea humoral, en la respuesta TH2, va a ser la que va a darnos el riesgo de diseminación a otros tejidos, ¿no? Y acá lo pongo. Hay que entender de que el modelo más importante para comprender la tuberculosis es el paciente con VIH. ¿Por qué? Porque nos permite ver pacientes inmunosuprimidos y no inmunosuprimidos. Hay pacientes con VIH que están inmunológicamente controlados. Entonces, si yo tengo un paciente inmunológicamente controlado con más de 600 CD4, voy a tener un muy bien formado granuloma. Esto se va a traducir en la estructura del pulmón como infiltrados en ápices con cavitaciones. Va a haber una respuesta inflamatoria importante, ¿no? En el caso de que ya va progresando el VIH y va disminuyendo los linfocitos TCD4, T helper, vamos a tener de que van a disminuir las células epiteloides, células de Langerhans. ¿Y qué va a pasar? Si estas células epiteloides y de Langerhans dejan de comprimir este granuloma, se va a deformar y va a estar mal organizado, ¿no? Esto va a permitir que no se contenga la micobacteria y se pueda diseminar. Ya aquí podemos ver diseminaciones proximales como linfadenopatías, ¿no?
proximales, iliares o efusión pleural. Pero si yo ya tengo una muy avanzada inmunosupresión, o sea, menos de 50 CD4, ya aquí yo sí voy a tener aumento de necrosis, aumento de neutrófilos, aumento y diseminación de la micobacteria porque no está siendo contenido este granuloma. Aquí ya hablamos de una respuesta TH2. En un paciente controlado inmunológicamente con TSD4 más de 600, TH1. Entonces acá vemos la exposición. En el caso de la exposición, el paciente no va a tener síntomas, no va a ser contagioso, no va a tener patologías, los test microbiológicos van a salir negativos y las pruebas para tuberculosis latente van a salir negativas, ¿no? En este caso, ¿qué nos va a dar riesgo? Nos va a dar riesgo la prevalencia, por ejemplo, estar en el Perú, ya es un riesgo, dependiendo de la zona, ¿no? Donde no estemos. El hacinamiento y la pobre ventilación e iluminación de los ambientes donde vivan estas personas. Ya cuando hablamos de infección, ya va a depender, como dije, factores genéticos o vacunación con la vacuna BCG de manera temprana. En este caso, igual, no síntomas, no contagio, no patología, test microbiológicos negativos, pero ya sale usualmente positivas la PPD, ¿no? Que es una reacción de hipersensibilidad retardada tipo 4, o el IGRA, ¿no? Liberación de interferón gamma. La enfermedad, ya la manifestación clínica, ¿no? Va a depender del tiempo desde la infección, que son menos de 2 años, en este caso hablé de 1 año inclusive, va a depender los factores del huésped ya mencionados, y aquí puede o no que tenga síntomas, puede o no que sea contagioso, puede o no, ¿no? Que me vaya contagioso, lo vamos a ver por qué. Pero sí va a tener un compromiso pulmonar, ¿no? Y test microbiológicos probablemente positivos, pero también pueden salir negativos, sobre todo en niños. Y pruebas para infección van a salir positivas o también pueden salir negativas. ¿Por qué? Porque si hay inmunosupresión, no va a haber una respuesta adecuada de el PPD, ¿no? Entonces acá vemos, ¿no? Desde la presencia de la enfermedad, ¿no? La aparición de los signos y síntomas, ¿qué puede haber? ¿Qué retrasos pueden haber en la cascada de cuidados? Bueno, que no se reconozcan los síntomas y signos, ¿no? O que los síntomas o signos sean muy insidiosos, poco notables, que tenga poco acceso a atención de salud o barreras económicas. En el caso ya, para llegar de los síntomas al diagnóstico, ¿qué retardos hay? Lo sigo diciendo, que el paciente no tenga estos síntomas que se puedan reconocer y el médico no lo sospeche. El médico no lo sospeche, ¿no? También poco acceso a diagnósticos, a herramientas diagnósticas, malos diagnósticos, a veces piensan que es una neumonía y se trata como una neumonía y no mejora, ¿no? Y retarda el diagnóstico y tratamiento, o cuestiones de laboratorio, ¿no? Que a veces por una baciloscopía, un GeneXpert, un cultivo, pueden demorar semanas, ¿no? El diagnóstico al tratamiento apropiado, vamos a ver de que lo más importante es la adherencia, y si antes del tratamiento los perdemos, no hemos hecho nada. Lo podemos identificar, pero no hemos hecho nada, ¿no? Si no hay medicamentos, en ciertos países escasean los medicamentos antituberculosos. Si no se halla o no se reconoce a tiempo una tuberculosis drogoresistente, ¿no? O si el inicio, ¿no? del tratamiento va a ser inapropiado, ¿no? Porque inicié con esquema sensible, sigo pensando que es esquema sensible y realmente fue un esquema, fue una tuberculosis drogoresistente. Y aquí hay todo un tema que podemos discutir horas de horas. Han habido casos de pacientes que tienen una prueba molecular no detectada en una buena muestra mucopurulenta para tuberculosis, pero el cultivo sale al final por identificación molecular, un genotype, resistente a rifampicina y isoniazida. Entonces, a veces ya ni siquiera es cuestión del paciente, puede ser él muy adherente y todo, es cuestión ya del mismo sistema, ¿no?
La epidemiología es la principal causa infecciosa de muerte, generando 1 a 3 millones de muertes al año estimadas que superen al COVID y al VIH, obviamente, anualmente. 10.6 millones de personas desarrollan tuberculosis, pero miren, de estos solamente 7.5 millones son reportadas. Yo quiero que ustedes vayan con esta palabra, subdiagnóstico, ¿no? Todo lo que hemos hablado anteriormente va a determinar el subdiagnóstico. 1.3 millones de niños con tuberculosis. Tenemos de estos 1.3 millones de niños con tuberculosis, más de la mitad no tienen diagnóstico, siendo un dato muy perturbador a nivel global, ¿no? De 275,000 pacientes con TB-MDR, son estos, perdón, de 400,100 pacientes reportados con TB-MDR, poco más de la mitad pueden ser subdiagnosticados. Imagínense, ¿no? Y en el caso del VIH, el 6.3%, ¿no? De toda la incidencia global de TB se la debe el VIH, ¿no? Entonces, en este caso tengo que de estos 1 a 3 millones de personas, el 6.3 son personas que tienen coinfección con VIH. Por eso que es una estrategia importante manejar el VIH con tuberculosis, ¿no? Y forman parte del 13% del número de fallecidos, por lo menos en el año 2022. En este caso, perdón, acá sería el 13% de este 1 a 3 millones, ¿no? De fallecidos. En el caso del 6.3% sería en esto, en 10 millones, ¿no? O sea, tienen una significativa tasa, más o menos unos 600,000 casos a más, ¿no? Las tasas más altas se generan en África o el sudeste asiático, ¿no? Seguido del Pacífico Occidental. Países de altos ingresos, como ya lo dije, pueden ser por los inmigrantes que vienen de países de alta incidencia. Ahora, hay algo que siempre tenemos que discutir porque vamos a ver gráficas. El efecto de la pandemia, bueno, todos nos quedamos en casa, bajo la transmisión, no lo voy a negar. Pero ¿qué empeoró? Empeoró bastantes cosas. El acceso a la atención de pacientes con tuberculosis, diagnóstico tardío, peores resultados en manejo. Y todo esto se vio en tasa de curación, tasas de fracaso, tasa de abandono, tasa de mortalidad, tasa de transmisión, ¿no? Y carga de enfermedad elevadas, ¿no? En el caso de la transmisión, obviamente reducida, ¿no? Por el tema del aislamiento, pero paradójicamente las demás tasas que he mencionado han tenido datos críticos, ¿no? Entonces nosotros, por eso que esta charla se da para concientizarlos sobre la lucha de la tuberculosis. Desde décadas se trata de luchar contra la tuberculosis y se pone objetivos. La OMS, en el reporte del 2024 sobre tuberculosis, ¿qué nos indica? Por ejemplo, nosotros queríamos una reducción del 50% para el 2025 comparado con el 2015. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos que solamente ha reducido 8.3%. Increíble, ¿verdad? El número de muertes, queríamos que el 75% de reducción de muertes comparado con el 2015. ¿Qué tenemos? Solamente el 23%. Tenemos acá un gran número de objetivos que se están dando para el 2027. Señores, estamos a 2 años de querer cumplir estos objetivos. Y miren, personas con diagnóstico de TB, ¿no? Que han sido diagnosticados con una prueba molecular, ¿no? Tenemos aquí que estamos en el 48% y nosotros queremos estar para el 2027 en 100. Cobertura de tratamiento TB, estamos en 75. Ya estamos llegando al 90% que queremos llegar en el 2027, ¿no? La cobertura de terapia preventiva para tuberculosis en pacientes con VIH, estamos en un casi 60% y queremos un 90% para el 2027. Estamos en un 21% para la terapia preventiva para contactos. Señores, esto es crítico porque, o sea, y esto pasa en nuestro país, nosotros no hacemos investigaciones de contactos de manera eficiente. Esto hace de que el 21% solamente sea cubierto con terapia preventiva. Entonces, estos pacientes en 1 a 2 años van a desarrollar tuberculosis. Por eso es que estamos en una rueda sin fin, ¿no?
en un bucle. Nosotros queremos llegar al 90%, ¿no? Y acá tenemos otros con respecto a económicos, ¿no? Estamos en 5.7 billones de dólares al año, queremos llegar a 22 billones al año para subvenciones de estudios y programas de tuberculosis, etcétera, ¿no? Entonces vemos acá de que del 2010 al 2023, ya estamos 13, 14 años acá, bueno, en este caso son 15, pero acá se lleva hasta el 13 años, vemos de que los millones de personas por año no han disminuido de manera significativa. Más aún, vemos acá en las líneas punteadas que esto era el hito que se quería llegar, ¿no? El objetivo. Y ustedes dirán, ah, pero acá casi llegamos, ¿no? En el 2020, casi llegamos acá. Eso no, eso no. ¿Por qué? Porque son casos notificados. ¿Y qué pasó acá? Las personas se quedaron en su casa, hubieron menos diagnósticos. Por eso cuando interpreten esta curva que va hacia el hito que se estaba buscando, esto no es verdad. Y peor aún, vemos de que hubo un efecto rebote y subieron los casos de manera dramática, ¿no? Lo que sí, a nivel mundial se puede ver de que pacientes viviendo con VIH ya han disminuido, ¿no? Han disminuido el número por año pero todavía los datos de pacientes fallecidos y nuevas infecciones son muy grandes, ¿no? Latinoamérica no es una región que está ajena a este problema. Vemos inclusive que en África, mira la curva cómo ha bajado, en el sudeste asiático, por ahí vemos en Europa, mira cómo ha bajado, pero mira América, las Américas, la región de las Américas es escandaloso, ¿no? Vemos de que está habiendo una curva en ascenso y nosotros tenemos que frenarla. Por eso este tipo de entrenamientos. Estos son cuadros para que ustedes vean. En uno tenemos los casos, los países más incidentes, con más incidencia. En este caso, mira, Perú no tiene nada. De Latinoamérica, el único aquí es Brasil con 100.000 casos al año, ¿no? Pero sí en tasa de incidencia. Tenemos una incidencia entre 100 a 299 casos por 100.000 habitantes, siendo con Bolivia uno de los países con mayor incidencia en la región. Pero aquí viene otro caso. Vemos que tanto Brasil como Colombia como Perú representan una carga importante de personas que desarrollan tuberculosis resistente a rifampicina o multidrogo resistente, ¿no? Y este cuadro lo coloco, y véanlo aquí por favor, esto es lo que hemos causado del 2015 a 2023, nuestras estrategias, nuestras capacitaciones, nuestra lucha contra la tuberculosis. Señores, desde el 2015 al 2023, si comparamos las incidencias, el color amarillo oscuro, medio mostaza, significa un incremento. O sea, no hemos ni siquiera estado de manera estacionaria, hemos incrementado la incidencia. Y este es el cuadro más importante. Miren aquí Perú cómo está. Es uno de los países que ha incrementado su número de muertes, ¿no? Y entre pacientes con VIH negativos, ¿no? Y pacientes VIH, ¿no? Y nosotros estamos en la lista de países, ¿no? Con alta carga de tuberculosis multidrogo resistente, siendo el único país, ¿no? A nivel sudamericano que está en este grupo, ¿no? Que es el grupo más importante de contención, ¿no? Entonces, hablando de manifestaciones clínicas, ya sabemos, tos, fiebre, pérdida de peso, pero en los niños puede ser diferente. Solamente tenemos peso deficiente y letargia. Con eso, dependiendo del lugar donde esté, si hay alta prevalencia de incidencia, yo debería sospechar y hacer pruebas. Son más propensos a tuberculosis extrapulmonar, como lo dije al inicio, y pueden causar mucha morbimortalidad. Puede diseminarse y generar infección del sistema nervioso central, el cual representa una emergencia, ¿no? De salud. Ahora, la tuberculosis extrapulmonar va a depender del sitio. Por ejemplo, si tengo un paciente en un lugar de alta incidencia o con antecedente de contactos, con estudios de infertilidad, ¿no? Una mujer podría encontrar una TB uterina. Entonces, va a depender mucho del sitio, ¿no? Pero pueden ser asintomáticos, ¿no?
Por ejemplo, en algunos casos detectados solamente con radiografía de tórax. Este dato es importante para ustedes. Este dato tienen que llevárselo a casa. Claro, el Ministerio de Salud ha dicho síntomas mayores de 2 semanas. Alta sospecha. Pero ojo, si es que tú tienes un paciente con inmunosupresión y factores de riesgo de progresión, que ya los he dicho, los altos, los muy altos, los moderados, los bajos, si tiene un factor de riesgo de progresión alto o muy alto, si tiene menos de 2 semanas, me daría cabida a hacer estudios de descarte por alta sospecha. Hablando de pacientes inmunosuprimidos, hay un metaanálisis del doctor Getaún, ¿no? En que básicamente lo que hizo en 12 estudios, incluyendo casi 8.000, un poco más de 8.000 pacientes con VIH, vimos de que la sensibilidad de 4 signos cardenales. O sea, mira, tienes tos, tienes fiebre, tienes pérdida de peso y tienes sudoración nocturna, estos 4 síntomas son suficientemente sensibles como para darnos la alta sospecha y suficientemente importantes para dar un valor predictivo negativo en el caso de no tenerlos de 98.5% en un país, perdón, en una población con prevalencia de 5% de TB. Entonces, tiene mucha importancia preguntar estos síntomas, ¿no? Esto ya lo hemos hablado, creo que lo voy a pasar solamente que entiendan, ¿no? Si no está infectado, 50%, ¿no? Se va a infectar, 50% se va a infectar por contacto cercano, ¿no? Pero no van a tener síntomas. En el caso de la infección ya latente, va a depender mucho de los factores de riesgo de progresión, que ya lo hemos conversado. Puede haber, esto sí, este es el término que quería acuñarles, tuberculosis asintomática, puede haber, ¿no? Trashman lo que en este artículo nos trata de hablar es acerca de la importancia de reconocer una tuberculosis asintomática. Puede que no tenga síntomas, pero puede que tenga esputo positivo o anormalidades en los rayos X, ¿no? Básicamente esto y los efectos de la enfermedad tuberculosa post-tratamiento, que la tuberculosis no tiene que ver con el tratamiento farmacológico, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Porque van a haber enfermedades secuelares discapacitantes, sobre todo pulmonares. Hay una enfermedad pulmonar asociada a tuberculosis, ¿no? Que se asemeja a los síntomas de POC. Secuelas psicológicas, neurológicas, deformidades óseas, infertilidad, como lo mencioné, falla renal y otras, ¿no? Dependiendo del órgano afectado. Entonces, el tiempo desde el inicio de síntomas hasta el diagnóstico puede ser de 1 mes a 1 año. Esto en algún momento necesitaríamos que sea menos de 1 mes, ¿no? Por lo menos, ¿no? Porque ya 1 año puede avanzar la enfermedad. Hay factores institucionales, si hay escaso acceso a servicios de salud, pues va a demorar 1 año, va a demorar 1 mes o más. Factores del mismo paciente, ¿no? Como dije, pueden que tenga unos síntomas muy específicos, entonces, si no los tiene, puede haber demora en la búsqueda del paciente de atención médica. A veces la fiebre lo relaciona con otras cosas, dependiendo de la sociedad, con brujería, con hechizos, etc. El factor del proveedor de salud, si no sospecha, factor de laboratorio, si hay retraso en los reportes, ¿no? Y en el caso de la TB extrapulmonar, si son de escenarios de baja incidencia, puede imitar otras enfermedades, puede imitar. La tuberculosis es una gran imitadora. ¿Cuáles son los grandes imitadores? La brucelosis, la sífilis, histoplasmosis y paracoccidioidomicosis, dependiendo del lugar epidemiológico, podría causar o coinfección o también podría llevarnos al desvío, ¿no? Porque pueden simular. O no infecciosas, podrían ser enfermedades autoinmunes, por ejemplo, ¿no? Tejido conectivo. Escenarios de alta incidencia, bueno, no acceso a imágenes, biopsias o exámenes histopatológicos.
Tenemos aquí que la radiografía de tórax tiene una especificidad del 54-60%, puede ayudarnos para apoyar el diagnóstico, pero necesitamos un especialista o alguien bien entrenado que tenga buen ojo para poder identificarlo. Actualmente hay algoritmos de detección asistidos por computadora, por inteligencia artificial, que nos ayuda a lecturar estas radiografías de manera automatizada. Ahora, este algoritmo, estos mecanismos de inteligencia artificial van a tener mayor sensibilidad si es que el paciente tiene síntomas, pero si el paciente es asintomático, adulto mayor, si tiene VIH o antecedentes de tuberculosis pulmonar previa o becas negativos, pues va a ser más difícil, ¿no? Dependiendo de los escenarios, ¿no? Se va a pedir este tipo de exámenes. Aquí tienen una diferencia de las ventajas y desventajas de los diferentes métodos diagnósticos, ¿no? La baciloscopía nos ayuda bastante, pero como ya les dije, la baciloscopía te va a encontrar de manera muy avanzada la tuberculosis. No, yo no te refiero que se pueda avanzar a otros tejidos, avanzada en el parénquima pulmonar, ¿no? Cosa de que con un BK negativo te puede salir una prueba molecular positiva. Ya vamos a ver qué tipo de pruebas moleculares hay, ¿no? Entonces, tenemos de que puede identificar, ¿no? Personas con tuberculosis que son más contagiosos, ¿no? ¿no? Es útil para monitorear la respuesta al tratamiento, sí. Tiene baja sensibilidad y no proporciona información sobre resistencia. En el caso del cultivo, con pruebas de susceptibilidad fenotípica, sí nos ayuda a encontrar resistencia, pero tiene problemas con algunos fármacos como piracinamida. Necesita un laboratorio complejo, ni siquiera en algunos hospitales lo hay. Y hay que considerar como un estándar en diagnóstico, sobre todo el cultivo líquido, porque el cultivo líquido, esto quiero que se lo lleven a la casa, el cultivo líquido te va a permitir, o el MG te va a permitir un diagnóstico por lo menos en 14 días, puede salir en 14 días te podría salir un cultivo positivo. El cultivo de Ogawa o cultivos sólidos te va a salir más tiempo, ¿no? De 4 semanas puede ser, ¿no? Inclusive demora mucho más si es que son otro tipo de micobacterias. Y esta es la que está recomendada por la OMS, ¿no? Tenemos las pruebas moleculares, sobre todo el GeneXpert y GeneXpert Ultra. En menos de 2 horas te da el resultado, tiene una alta sensibilidad, es eficaz para el diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Y mejora obviamente los resultados del tratamiento, reduce la mortalidad. Y la palabra aquí es tratamiento oportuno con diagnóstico oportuno, ¿no? Vamos a entender una cosa. El Expert Ultra me va a encontrar 116 unidades formadoras de colonia por milímetro cúbico, ¿ya? El Expert Ultra, que es el último que ha salido, ¿no? En estos últimos 8 años. Ya hace más de 10 años se viene usando el Expert MTB-RIF. Te va a hallar, perdón. El MTB-RIF, que se usa hace más de 10 años, te puede hallar poco más de 100 unidades formadoras de colonia. El Expert Ultra te puede hallar hasta 10 a 14 unidades formadoras de colonia, ¿no? De micobacteria por milímetro cuadrado. Entonces, es mucho más sensible, mucho más sensible. Y ustedes me preguntarán por qué les digo esto. Porque lo que puede hallarte un BK, te halla, recién puede ser positivo si es que tiene 10.000 bacilos por milímetro cúbico. Imagínense. Entonces, tiene que haber ya un daño en parénquima pulmonar importante para poder ser sensible. De 60 a 90%, dependiendo del número de veces, si haces BK en esputo por 6, va a aumentar su sensibilidad, ¿no? Y la radiografía tiene lo que ven aquí, ¿no? En el caso del genotype, el genotype sirve para poder encontrar resistencia a rifampicina y isoniazida. El GeneXpert te va a encontrar, aparte de los genes para identificar la micobacteria tuberculosa, el gen
POB, ¿no? Que identifica la resistencia a rifampicina. En el caso del genotype, no solamente va a ser ese, sino el CAT-G y el IN-A, que son dos genes importantes para el desarrollo de resistencia, ¿no? De alta intensidad y baja intensidad a isoniazida. En el caso del el genotype multidrogo-resistente de segunda línea, ya va a abarcar fluoroquinolonas, inyectables como micacina, etc. ¿no? Y tenemos ya el Expert XDR, ¿no? Que tiene una muy buena sensibilidad, al igual que, bueno, el genotype, y te va a hallar isoniazida, etionamida, fluoroquinolona, micacina, capromicina y canamicina, ¿no? Los cultivos va a ser el estándar de referencia. Muy bien, entonces en niños pequeños vamos a tener dificultad para la confirmación microbiológica porque no producen mucho esputo, ¿no? Y son enfermedades a veces faucibacilares. Entonces a veces la TBC con niños va a depender de signos y síntomas, más radiografía, más algoritmo de manejo. En este caso es importante valorar, ¿no? Esputo inducido, aspirado nasofaringio, lavado gástrico en heces, ¿no? Y primero se recomienda, la OMS recomienda usar pruebas moleculares en estos pacientes, ¿no? Si las pruebas moleculares son negativas o indican resistencia a fármacos, podríamos ya hacer cultivos exceptuando el tema de las heces. Entonces, ¿es importante la calidad de muestra para la sensibilidad diagnóstica? Pues sí, señores. O sea, si tienes un BK que te aparece S, repítelo, hazle un aspirado gástrico, un esputo inducido, porque lo que te tiene que salir es mucoso o mucopurulento. Sanguinolento, en el caso de BK, se acepta y en algunos laboratorios te ponen trabas con el tema de muestra sanguinolenta para el GeneXpert. Pero lo que quiero que vaya ustedes a casa es sabiendo que si me van a ver una, y esto qué tiene que ver, voy a dar un ejemplo rápido. Tengo una paciente que me la pasan, ¿no? Con un GeneXpert, ¿no? Supuestamente negativo, GeneXpert negativo, pero tenía un BK negativo. Entonces el personal clínico lo que interpretó es, mira, BK negativo, GeneXpert negativo, hay que pasarla a la sala. Pero ¿qué pasó? Que nadie se fijó en que ese BK era saliva. Le hicimos un esputo inducido, ¿y qué salió? El GeneXpert positivo y el BK, 3 cruces, ¿no? En el caso por ejemplo, esto es lo que tiene que ver ya con el diagnóstico. Tenemos, como les dije, 15% de personas diagnosticadas, ¿no? Ya con diagnóstico confirmatorio, no inician tratamiento. Los perdemos pretratamiento. Imagínense, ni siquiera con problemas de adherencia o problemas de efectos adversos. No, los perdemos. ¿Por qué? Los perdemos por el mismo, no se genera un buen sistema integrado de atención y captación de estos pacientes. Por eso hay que captarlos bien, manejarlos bien, controlarlos y hacerles seguimiento a largo plazo. Nada que terminó la TV y aplausos y se va a su casa. No. Bueno, respecto al TB-LAM, el TB-LAM urinario identifica el antígeno que es el lipoarabinomanano, un antígeno de la pared de la micobacteria, ¿no? Y su uso va a ser limitado a personas que tienen VIH con CD4 menos de 100, o sea, que tienen una inmunosupresión severa, ¿no? O si tienen menos de 200, pero con síntomas o están hospitalizadas. Entonces, si tienes un paciente que está hospitalizado con CD4 menos de 200, con signos de inmunosupresión, estigmas de inmunosupresión, paciente con VIH con cándida orofaringia, con onicomicosis diseminada, con alguna lesión cutánea, diarreas crónicas, etc. Entonces tú ya vas diciendo, este paciente tiene menos de 200. Entonces hay que hacerle, porque también no me van a decir de que, pero como no tengo la posibilidad de contabilizar el CD4, no le voy a hacer esta prueba, no. Hay estigmas de inmunosupresión que nos ayudan a determinar si el paciente tiene menos de 200 CD4. Entonces, ¿por qué? Porque lo que hace esta prueba es detectar el antígeno en orina, o sea, quiere decir que ya se ha diseminado por sangre y se ha filtrado por el riñón.
Entonces, para que haya ello, como dije al inicio en la fisiopatología, tiene que haber, ¿no?, un desbalance entre la respuesta TH1 y TH2, donde la TH2 aumente, se disemine la micobacteria a nivel del torrente sanguíneo y yo, por la gran inmunosupresión que tiene, se pueda identificar, ¿no? Tratamiento. Bueno, ya sabemos de que el esquema habitual es de 6 meses con el HRES, que significa isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, 2 meses y 4 meses con rifampicina e isoniazida. La toma es diaria, pero puede ser interdiario, dependiendo, en los últimos 4 meses, dependiendo esto si son pacientes inmunocompetentes. Si son inmunosuprimidos, tienen que tener el tratamiento diario sí o sí. Ahora, también acá las guías actualizadas no están a favor y hay discrepancias en el doctor Caminero, un doctor importante de tuberculosis a nivel mundial, nos decía sobre la importancia del tratamiento diario hasta terminar o cumplir los 6 meses, ¿no? No hay un gran grupo de que no están de acuerdo con el tema de los 4 últimos meses darlo interdiario en pacientes inmunocompetentes aparentemente, ¿no? Se tiene que tratar con piredoxina para prevenir la neuropatía periférica inducida por isoniazida. Vamos a tener RAM moderado a severo en 5 a 10%, principalmente hepatotoxicidad, DILI, que se dice en inglés, ¿no? Drug Induced Liver Injury, ¿no? Y puede ser potencialmente mortal, ¿no? Generalmente, y sobre todo, a piracinamida, isoniazida y rifampicina. A estas tres que, oh sorpresa, son parte del primer esquema sensible, ¿no?, durante los 2 primeros meses. Tenemos estudios durante los últimos 20 años, que es lo que yo quiero que ustedes sepan, que se está luchando para que se acorte el tratamiento y sea seguro. Lamentablemente hay estudios, inclusive con fluoroquinolonas, 4 meses, que tiene eficacia inferior versus esquemas estándares. El estudio SimpliTV, que es el que pueden ver aquí abajo en estas gráficas, ha demostrado de que sí cumple la no inferioridad con el tratamiento estándar en tuberculosis sensible y disminuye la probabilidad en 2.94, ¿no?, de cultivos positivos. O sea, sí sirve dar 4 meses de esto, pero ¿qué pasó? Que este estudio tiene problemas. ¿Y cuáles son los problemas? Los que estoy acá con el cuadro rojo identificando, ¿no? Aumento hasta por 8 veces por el límite superior normal de TG-o-TGP en los pacientes con bedaquilina, pretonamida, moxifloxacino y piracinamida, y también efectos adversos severos relacionados a hígado, ¿no? Por ejemplo, mira, acá en los pacientes con el esquema normal de 6 meses, ¿no?, con isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, 11 pacientes con DILI, ¿no? Hay otros estudios importantes, se los dejo aquí, ¿no? Tenemos el 31 a 5349, ¿no?, que se ha tratado de ver pacientes con 4 meses, ¿no? 2 meses de isoniazida, rifapentina, moxifloxacina y piracinamida, y los 2 últimos meses con 2 meses de isoniazida, rifapentina y moxifloxacino, que no es inferior, ¿no? Versus el tratamiento del esquema habitual, pero sí hay mayores eventos adversos. Entonces, seguimos con esa frustración de los eventos adversos, ¿no? El estudio TRUNCATE-TV, ¿no?, solamente 2 meses con bedaquilina, linezolid, piracinamida, etambutol, y luego de seguimiento de recaídas, falló, ¿no? Es un estudio que falló tanto en la eficacia como también en los altos números de eventos adversos. El RIFA-SHORT, ya, acá ya hablamos, ya, bueno, no vamos a usar drogas nuevas, vamos a usar el esquema sensible, pero aumentando dosis de rifampicina, duplicando o triplicando la rifampicina durante 4 meses. No demostró no inferioridad, ¿no? En este caso, no demostró no inferioridad y aumentaron los eventos adversos.
Shine TV igual. En el Shine TV, en el Shine TV, acá sí tenemos un dato importante, que el Shine TV es un trial que nos dijo de que es razonable dar 4 meses de isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida a dosis estándar en niños y adolescentes con TB pulmonar no complicada, que tengan un BK negativo y que no seas de sistema nervioso central. Entonces, fíjense aquí, ya hay estudios, inclusive en niños, donde se puede dar 4 meses, ¿no? Ahora, respecto al tratamiento, vamos a ver que el 63%, ¿no?, tiene resultado exitoso en TB drogoresistente versus 88% de éxito en susceptibles. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una población, ya, de 100 personas con TB susceptible, 88 van a tener una tasa de éxito buena, se recuperan, todo bien. Y en el otro caso, 63 solamente van a tener en multidrogo resistente o drogo resistente. Entonces, casi 37 personas, casi 40 personas van a tener malos resultados. Entonces, es importante por eso el manejo de TBC, MDR, RR, XDR, PRXDR. La resistencia más común va a ser la monoresistencia isoniazida. Si no se identifica, pueden haber tasas de fallo, recurrencias, puede haber resistencia a MDR, ¿no? Luego, la OMS para ello ha determinado 6 meses de rifampicina, piracinamida, etambutol y fluoroquinolonas, en este caso levofloxacino, ¿no? Ahora, el tratamiento TBMDR, ¿no?, ha causado una revolución. ¿Por qué una revolución? Porque antes era 1 año y medio, 18 meses el tratamiento, ahora se ha cortado a 6 meses y el tratamiento Bipal, bedaquilina, pretonamida, linezolid y moxifloxacino ya está en el Perú. Entonces, el estudio practical lo que determinó es de que 6 meses de este tratamiento Bipal es más seguro y con mejores tasas de éxito que esquemas clásicos MDR como sin inyectable. En este caso, full vía oral, ¿no?, que eran por ejemplo, hasta 12 meses, de 6 meses iniciales con levofloxacino, moxifloxacino, bedaquilina, linezolid, clofazimina, cicloserina, piracinamida, más 12 meses, ya lo final, de levofloxacino o moxifloxacino, linezolid, clofazimina, cicloserina, piracinamida. Entonces, mira, 18 meses de tratamiento con todas estas drogas versus 6 meses con estas drogas ha demostrado TB Practical que es más seguro y con mejores tasas de éxito. Se han hecho estudios NIX y CENIX, ¿no? 6 meses de P-Palm, ¿no? Tiene la similar eficacia, o sea, ya no le agregas el moxifloxacino, ¿no? Pero se ha encontrado neuropatía periférica asociada al linezolid, ¿no? En dosis de 1200 miligramos al día, si es que se tiene que subir la dosis, ¿no? En este caso, lamentablemente, en niños y en gestantes no está aprobado el uso, ¿no? No hay evidencia de calidad para su uso. Entonces, drogas susceptibles, ya tenemos este de acá, que ya lo hemos visto. Tasa de recaídas del 3 al 4%, toxicidad del 5 al 10%. Estamos hablando del esquema TB convencional, el que conocemos todos. En el caso ya de multidrogo resistente, mira, acá vamos a tener mucho que ver, y lo voy poniendo acá para que vean. Perdón. A ver, ¿qué cuadros he puesto acá? Bueno, tenemos, si es susceptible a fluoroquinolona, el Bipalm es la voz. Bedaquilina, pretonamida, linezolid y moxifloxacino, ¿no? Pueden haber eventos adversos, grado 3, moderado a severos, grado 4, ¿no? Hasta en un 20% de personas. Pueden haber efectos adversos, la bedaquilina puede prolongar el QT, ¿no? Igual que la moxifloxacina, o el linezolid puede generar esta neuropatía periférica, ¿no?, que he mencionado, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa si es resistente a fluoroquinolona? Ahí ya puedo darle el Bipal. ¿Por qué? El Bipal sin M, porque hay estudios que han demostrado de que es equivalente, ¿no? En el caso de si están contraindicadas pretonamida o linezolid, ¿no?, puedo darle 9 meses, ¿no?, de levofloxacino, clofazimina, etambutol y piracinamida, ¿no? También
con isoniazida por 4 a 6 meses, ¿no? Bedaquilina en los 6 primeros meses, ¿no? Y ya sea el inesolito de tiramida, ¿no? Entonces, esto no es para que se entreveren, esto básicamente nosotros lo podemos manejar con una guía a la mano, no somos eruditos al 100% de todos estos esquemas que a veces pueden ser un poco, nos pueden confundir un poco, pero es para que lo tengan en cuenta en este artículo, ¿no? Y si es que tiene contraindicaciones o resistencia a bedaquilina, fluoroquinolona, salminesolit, resistencia, ya que estamos hablando de resistencia, se arman drogas, ¿no? Ya de 4 a 5 del grupo A, ¿no? Con al menos una del grupo B, ¿no? Ya terminando, tenemos de que la atención centrada en la persona ha demostrado ser mejor que el DOT. ¿El DOT qué es? Es la terapia directamente observada. O sea, tú vienes a mi centro de salud y yo veo cómo tú tomas la pastilla. Revisiones sistemáticas han demostrado de que no es diferente de autoadministrado. No es diferente, ¿no? Por lo tanto, esto no se alinea a la atención centrada en la persona. Se usan métodos más flexibles como tecnología digital, recordatorios digitales. Hay una gran población que ya tiene móviles, por lo menos con mensajes de texto o WhatsApp o Internet o línea en su comunidad, ¿no? O bueno, facilitadores, incentivos, formas de apoyo al paciente. Manejo psicosocial, apoyo monetario. El artículo nos habla sobre el apoyo monetario a estas personas, la protección social, las suplementaciones alimenticias. En este caso, por ejemplo, suplementación alimenticia en los DOTS, bueno, se les da desayuno a los pacientes, ¿no? Pero no es cosa de dar un desayuno a un paciente, es cosa de abarcarlo dentro de una comunidad de pacientes que están luchando y van a luchar inclusive después del tratamiento por sobrevivir, ¿no? A esta secuela de la tuberculosis. Por eso que hay que abordar determinantes, ¿no? Importantes sociales como desnutrición o otras determinantes como tabaquismo, alcoholismo y diabetes. Este dato es importante en la lucha contra la tuberculosis, porque ustedes miran, ¿por qué tanto me habla de cuestiones sociales? Porque, señores, hay estigma en nuestra sociedad para las personas tuberculosas. Nosotros como infectólogos tenemos que luchar día a día con diversas enfermedades que estigmatizan, que deforman al paciente, que lo vuelven, lamentablemente, bajo los prejuicios de la sociedad como una carga, cosa que no debería ser vista de esa manera. Y por eso hay estigmas sociales, autoestigma, el miedo del mismo paciente o recelo del mismo paciente a buscar atención médica porque siente que lo van a discriminar, o estructural, que la misma institución genera estigma, las mismas políticas de salud generan estigma. Y no quiero que ustedes me nieguen que en sus servicios hay estigma en algún nivel. Algún residente, algún interno, algún asistente, alguna enfermera o personal de enfermería o técnico, etcétera, te da comentarios que finalmente terminan siendo discriminatorios para el paciente. Peor aún, un cuarto de pacientes con tuberculosis pierde su empleo. ¿Ustedes sabían eso? Nosotros tenemos pacientes con tuberculosis meses en el hospital y no saben que pierden su empleo. Esto es un impacto económico y social. 50% de estos pacientes gastan más del 20% de ingresos anuales, más de su 20% de ingresos anuales, la quinta parte. O sea, si tú te enfermas con tuberculosis, ¿no? Y peor aún si es que es MDR o tienes infección por VIH y tienes una mayor progresión o enfermedad avanzada, te puedes gastar hasta la quinta parte de lo que ganas al año para tratar esta tuberculosis. Entonces, el diagnóstico oportuno va a disminuir los costos. Y bueno, este de acá es el algoritmo que ustedes tienen que seguir, porque no solamente es vigilar, ¿no? Sino que va más allá de vigilar los contactos. Es darles una oportunidad a estos contactos de darle una atención, un tratamiento oportuno. Porque, ¿qué es lo que vimos? Vimos de que no hemos llegado ni al 20% de tratamiento preventivo a los contactos. Eso significa que no estamos investigando contactos de manera adecuada. Y bueno, ¿qué vemos? Si es que hay síntomas presentes, ¿no? Hay que hacer estudios radiológicos y microbiológicos. Si es que hay evidencia, hay que tratar.
Si es que no hay evidencia de tuberculosis o no hay síntomas, ¿no? Hay que hacer los test de tuberculosis latente, ¿no? Y darle el tratamiento preventivo, ¿no? Ahora, si me sale negativo, ¿ya? Si me sale negativo el test de tuberculosis latente, puedo repetirlo a las 8 semanas, o sea, a los 2 meses, para detectar infección reciente latente por tuberculosis y darle un tratamiento preventivo, ¿no? Eh, entonces tenemos dos tipos de pruebas importantes para la prevención de la tuberculosis, la in vivo y ex vivo. In vivo, que es una inyección cutánea de antígenos, o sea, introduces algo en el paciente para que genere una reacción, y ahí tenemos el PPD, la tuberculina, el test de Mantux, ¿no? Que ya les comenté, ¿no? Que es esta prueba cutánea del derivado proteíco purificado, es una prueba de hipersensibilidad tipo 4, retardada, ¿no? Y por ejemplo, en pacientes inmunocompetentes, si sale 10 o más milímetros, debería recibir tratamiento latente, para tuberculosis latente. Y en pacientes con VIH o alguna inmunosupresión importante, con 5 milímetros, ¿no? O más, debería iniciar tratamiento, ¿no? Antituberculoso, preventivo. Siempre descartando tuberculosis activa, siempre descartando tuberculosis activa. Ahora, cuando tienes un paciente con una BCG previa, todos me van a decir, pero tenía unos compañeros que me decían, pero chequen, si tiene una BCG va a salir falso positivo, va a ser una prueba, una reactividad cruzada. Entonces, hay pruebas cutáneas recientemente aprobadas por la OMS, que es TBST, ¿no? Y en esta prueba ya adhieren antígenos específicos para la micobacteria tuberculosa, que es el SAT6 y CPF10, que va a ser más específico al ser reactivo, ¿no? El ex vivo es análisis de sangre. Tenemos 3 recomendados IGRAS, o sea, liberación por interferón gamma. Tenemos el cuantiferón, el TB-spot y el QFT o TB Gold Plus, ¿no? Entonces, el IGRA requiere un laboratorio, sí o sí. Se va a incubar, ¿no? En tubos con estos antígenos, que son los mismos de esta prueba cutánea, SAT6 y CPF10, ¿no? Y controles positivos y negativos. Se va a medir, ¿no? La producción de interferón usando ELISA o contando los linfocitos, ¿no? Que producen interferón gamma. Entonces, es una prueba más compleja, ¿no? Ahora, importante saber que no se va a distinguir bacilo viable bacilo viable de aclaramiento de infección, ¿no? Entonces, no son útiles, ¿no? Para verificar cura, ojo. Hay modelos matemáticos que nos hacen ver de que el clearance de la infección por Mycobacterium tuberculoso va a ser en 10 años. Esos son estudios que nos muestran, ¿no? Entonces aquí tenemos de que hay estudios, metaanálisis de casi 400.000, casi medio millón de contactos cercanos, ¿no? Que tienen un PPD o un IGRA positivo, ¿ya? Darle la terapia preventiva va a reducir hasta un 83% la progresión a enfermedad. Si sale con un PPD o un IGRA negativo y no se observa ningún, ¿cómo se llama? No se va a observar, ¿no? Ningún beneficio, ¿no? No se va a observar ningún beneficio. Pero, por ejemplo, si tuviese un PPD o un IGRA, inclusive negativo, un PPD o IGRA inclusive negativo en menores de 5 años que han tenido contacto cercano o factores de riesgo para desarrollar tuberculosis en una zona altamente prevalente, incidente, sí ha demostrado beneficio, ¿no? Estos son los esquemas. Tenemos isoniazida de 6 a 12 meses, ¿no? Es efectivo, pero baja adherencia y hepatotoxicidad. Y las que se prefieren actualmente, que son con rifamicinas, ¿no? Nosotros estamos dando a pacientes con VIH en nuestro servicio y en el MINSA isoniazida y rifapentina, ¿no? Lo damos en dosis semanales, casi 9 pastillas. Entonces, esto también genera un poco de problemas en adherencia, aunque a nivel general no se han reportado, ¿no? Y riesgo de hipersensibilidad, eso sí, ¿no?
Pero tenemos varias estrategias, ¿no? 3 meses de isoniazida rifampicina, 4 meses de rifampicina, ¿no? En este caso estamos hablando de diarios, ¿no? En este caso, de isoniazida rifapentina semanal. Isoniazida rifapentina también, ¿no? Y en el caso de, ojo, en el caso de pacientes con contactos con TBMDR o RR, esto quizás alguno va a querer preguntar, es 6 meses con levofloxacino, ¿no? Reduce el riesgo en un 50-60%. Tenemos otras estrategias, ¿no? En el caso de VIH, tener un tratamiento óptimo contra el VIH, un apoyo nutricional, vacuna BCG, ¿no? Incentivos económicos. Entonces, manejo a largo plazo, tenemos que entender de que, mira acá, 155 millones de sobrevivientes a nivel mundial, ¿no? ¿Ya? Y el impacto de estas secuelas de estos 155 millones de sobrevivientes es comparable a la fase aguda de la enfermedad. Mira qué tanto es este dato en rojo de abajo. ¿Por qué? Porque los sobrevivientes tienen una mortalidad casi 4 veces mayor en comparación con la población general. Tienen un riesgo 4 veces mayor. Es increíble. ¿Por qué? Por las secuelas. Secuelas cardiovasculares, puede producir cáncer, puede producir EPOC respecto a secuelas pulmonares, aspergilomas, bronquiectasias, mayores bronquiectasias infectadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entre adultos, ¿no?, que superaron la tuberculosis pulmonar, casi el 60% tienen alteraciones espirométricas. 25% disnea significativa. Mira, la cuarta parte de estos sobrevivientes. Por eso es que es importante tratar los daños, no solamente tratarlo farmacológicamente, sino que posteriormente dar un seguimiento y un control. Ojo de que hay estudios que demuestran de que hay un riesgo de cierto tipo de cáncer pulmonar a pacientes que han padecido de tuberculosis. Y mira acá, peor aún, niños y adolescentes, 2/3 con afectación respiratoria crónica, ¿no? Sibilancias, tos persistente, cuadro asmático, ¿no? Estos son los seguimientos que se deberían hacer, ¿no? Enfrentan estigma, pérdida de ingresos, aislamiento social, falta de apoyo. 1 de cada 5 sobrevivientes, el 20% de los sobrevivientes, ya hemos visto, ¿no? 155 millones se estima, el 20% puede tener trastornos de salud mental persistentes, depresión, tendencia al suicidio, ¿no? Aparte de las otras secuelas que ya hemos conversado, ¿no? Con secuelas neurológicas, en niños hasta un 50% y 25% en adultos. La meningitis tuberculosa te genera muy graves deterioros neurocognitivos, parálisis cerebral, convulsiones, ceguera, ¿no? Estas son las recomendaciones de evaluación integral, la rehabilitación pulmonar, evaluación integral tras el tratamiento, ver la calidad de vida del paciente, su capacidad funcional, hacerle estudios de imágenes luego de que se da de alta, ¿no? Por eso es de que estamos muy limitados, señores. O sea, uno dice en el Perú ya hay que darle su tratamiento, se salvó de su tratamiento, listo, nunca más va a haber un neumólogo para que le haga una placa de control, nunca más va a haber a un psicólogo, un nutricionista. Entonces, si no tenemos este enfoque de atención integral centrada en el paciente y solamente el DOT, o sea, terapia observada, ¿no? Vamos a fracasar y lo estamos haciendo en nuestro país. Estas son controversias, se las voy a dejar porque ya estamos con el tiempo, ¿no? Pero básicamente va en los desafíos en el diagnóstico, porque tenemos el desafío del BK, ya se está tratando de equipar múltiples centros de salud con tecnologías moleculares, el secuenciamiento completo del genoma y la secuencia dirigida de nueva generación. O sea, una cosa es una máquina, un maquinón, una máquina enorme, un laboratorio, que le metes una muestra y te identifica todo el genoma de la micobacteria. Todo. Y otra cosa es una máquina pequeña, del tamaño de un celular, que te puede dirigidamente identificar la secuenciación que tú estás buscando. Esto ya está en el Perú. Hay estudios que se están realizando
el maestro Ramal, un infectólogo de el Hospital Regional de Loreto, tiene un laboratorio increíble, muy equipado, y están iniciando estudios para esto. Entonces, ya esa tecnología está en el Perú y se están evaluando diversos estudios, ¿no? ¿Qué más? Bueno, conclusiones. Todo lo que está en rojito. Diagnóstico rápido, acceso a tratamientos efectivos, seguros, bien tolerados. Desafíos para el proveedor de salud, para nosotros, tener la alta sospecha clínica. Ya les he dado que solamente con síntomas tú puedes tener una sensibilidad hasta del 85% para por lo menos sospecharlo, ¿no? Tratamientos cortos, seguros y eficaces, educar al paciente, tener esa trata compasiva con el paciente, identificarse con su problema. No solamente son pastillas, señores, es todo una atención integrada en la persona, como dice, ¿no? Brindar el apoyo adecuado para garantizar la adherencia, va a abordar determinantes sociales, detectar y tratar para disminuir la transmisión, mejorar el diagnóstico, las nuevas herramientas que ya hemos hablado y profundizar los mecanismos biológicos de la infección y la enfermedad. Esta es un cartel por Unidos para poner fin a la tuberculosis. Y antes que se vayan, ojalá que estén todos atentos, y si no lo están, pueden ponerse atentos ahora, porque estas herramientas les va a ser de bastante ayuda, bastante ayuda. A ver, tanto para celulares con Android como iPhones, tenemos herramientas. Who TV Guide. Esta de acá es una herramienta en la cual te consolida, te agrupa todas las guías de la OMS sobre tuberculosis. Diagnóstico, prevención, tratamiento, todo. TV Report es una aplicación que anualmente se actualiza, y en este caso van a encontrar el reporte 2024 y te va a servir para identificar cada país. ¿Te quieres ir a Senegal? ¿Viajaste a India? ¿Viajaste a cualquier país de Asia? Puedes coger esa aplicación y ver cuál es la incidencia y prevalencia de este país respecto a tuberculosis. Y sobre todo a los alumnos de pregrado y a los residentes, tienen que usar siempre un aplicativo para interacciones. Puede ser Metascape o cualquiera, pero adolecemos, o sea, nuestro país tiene un problema de multifarmacia, y el problema está en que nosotros favorecemos la multifarmacia y no evaluamos interacciones. No se confíen de su memoria, usen guías, verifiquen, hagan un doble chequeo, porque a veces el ego de pensar que yo lo sé todo y solamente tratar, no actualizarse, te puede generar sesgos y peor resultado para el paciente. Entonces, ¿qué vas a hacer acá en el Metascape? Haces clic en interacción, en chequeador de interacciones, Interaction Checker, pones rifampicina y pones cualquier medicamento, por ejemplo, dolutegravir, Phenytoin, y te va a generar una información sobre la interacción que tiene, si es una interacción severa, si es una interacción moderada, y te dice qué tienes que hacer, disminuir la dosis a la mitad, aumentar la dosis, etc. Sobre las herramientas, si ya lo quieren tener en PDF nomás, la última guía de diciembre del 2024 es esta, la 221, pero si quieren hallar gráficos bonitos, algoritmos sobre nuestra guía peruana, la norma técnica de 200, ¿no?, que fue aprobada en el marzo del 2023, está en PDF y tiene muy buenos gráficos, algoritmos que los pueden usar ustedes para estudiar, ¿no? Y estas 6 son las 6 guías importantes, ¿no?, de tuberculosis, que lo pueden encontrar en la aplicación que les hablé anteriormente, ¿no?, la primerita. Finalmente, cursos gratuitos con certificado para que ustedes puedan formarse. Acuérdense que esta es una clase, esto es más que todo para que ustedes puedan saber, ¿no?, a grosso modo, la tuberculosis a nivel mundial, ¿no?, y su impacto. Pero hay una plataforma de la OPS, que es Campus Virtual de Salud Pública. Pones en internet Campus Virtual de Salud Pública, OPS, entras, generas tu usuario y tienes miles de cursos. Dentro de uno de ellos está el manejo clínico de la coinfección tuberculosis VIH. Les recomiendo este curso. Es un curso de varios módulos
les va a servir bastante para que ustedes puedan afianzar nociones desde estudiantes hasta ya especialistas. Bueno, como final, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años, tu destino depende de un hilo, ¿no? Mientras estés vivo, mientras sea posible, sé bueno y haz las cosas de buena manera. Eso dice Marco Aurelio en sus meditaciones. Muchas gracias e invirtamos en poner fin a la TV. Gracias, Vilma. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer llegar al correo o me la pueden hacer en este momento. Creo que tienen que hacer un post-test, ¿verdad? Disculpa. No sé si... Hola. Pueden escribir sus preguntas, si las tienen, ¿cómo se llama? En el chat. Eh, Hola. A ver, un Sí, segundo. doctor. Buenas Sí. noches. Sí, ajá. Sí. Chicos, buenas noches nuevamente. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a lo que vendría a ser esta gran ponencia. Vamos a, por favor, aquellos que puedan, prender su cámara para poder tomar una foto, para poder tener también la validez del día de hoy. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por su disponibilidad dentro de esta semana o dentro de lo que pasa esta semana o semana y media, de parte de IFMCA o NMCM va a llegarle a su correo también un certificado de agradecimiento y Gracias. reconocimiento por su ponencia. ¿Listo, chicos? A ver, aquellos que puedan. Gracias. Te voy a dar las diapositivas y quizás las puedes Compartir. compartir. Ujú. Sí, sí, doctor, por favor, sería genial. Excelente. Muchas gracias a todos por atender la ponencia. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Listo, muchas gracias. Gracias. Igual, los participantes se va a enviar el post-test para que puedan completarlo y tener sus puntos de intercambio también. Y bueno, finalmente su resultado, ¿no? De lo que vendría a ser el post-test también. Listo, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.